Saludar ahora a dos amigos de este espacio libre como el viento que han estado pacientemente esperando para entrarle al diálogo sin censura. Saludo con mucho gusto al jurista y constitucionalista, al doctor Isaac de Paz González, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, doctor? Un abrazo a la distancia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Te mando un abrazo, muchas gracias. Estamos bien, doctor. Espero que tú también estés bien y saludo al periodista independiente y coordinador editorial de Regeneración MX, miembro de esta familia sin censura, Enrique Quique Legorreta. ¿Cómo estás, Quique? ¿Cómo estás, Vicente? Un saludo a ti, al doctor también un fuerte abrazo y aquí al pendiente de la información, estimado Vicente. Bueno, déjenme empezar con este tema. Ayer lo leí para la audiencia de Sin Censura y casi que no me la creo, doctor. ¿En qué ha acabado Porfirio Muñoz Ledo? Dios, si preguntaba yo qué había pasado con Anabel Hernández al leer su columna en la Dolce Vele, yo pregunto, ¿qué pasó con Porfirio Muñoz Ledo con esto que anuncia, esto que publica, un llamado a restaurar la República? Ya ve que su grupo, asociación, lo que haya formado, se llama Nueva República. Y dice así: el primer deber de las y los ciudadanos mexicanos es hoy denunciar y combatir por todos los medios legítimos el sórdido propósito de militarizar el país al término de este sexenio. El presidente de la República, en grave violación constitucional, pretende desaparecer la Guardia Nacional y entregar a las Fuerzas Armadas el control del aparato del Estado. De nuevo los militares en las calles junto al derrame indetenible de sangre ciudadana. Una guerra interna pactada por el gobierno con el crimen. Nuestros heroicos soldados y marinos no son corcholatas al servicio de caciques tropicales, sino el último reducto de la soberanía nacional y de las libertades públicas. Hacemos la provocación y la mentira, forjemos la unidad combatiente por la paz, ejerzamos el derecho sagrado de la resistencia a la opresión. Toda flaqueza frente al despotismo es un suicidio anticipado. Firma Porfirio Muñoz Ledo. Doctor, dame tu opinión. Bueno, Vicente, creo que no lo leíste bien. Debiste decir... Es para respetar la fuente original, Vicente. Acuérdate que hay que respetar la fuente original. Así que una disculpa al público. No es un afán de descalificar a don Porfirio, pero es la voz aguardientosa que normalmente le caracteriza. Y bueno, también para aderezar un poco y que no se piense que somos medios acartonados. Bueno, retomando el tema, Vicente, mira, la verdad es que Muñoz Ledo ha abusado por mucho tiempo del término república. Yo no sé a qué tipo de república se refiere. O sea, la república es todas aquellas cuestiones que conciernen al pueblo. O sea, es la cosa pública, así lo definía desde que lo diagramó más o menos en su forma moderna, como se entiende, Cicerón en Roma. Es decir, la república es lo que corresponde a la salud del pueblo, decían los romanos. La salud del pueblo es la ley suprema. Y creo que está muy perdido. Hace unos señalamientos sumamente preocupantes en cuanto a el derrame indetenible de sangre. Pues no hay un derrame indetenible de sangre. O sea, hay enfrentamientos, hay detenciones por parte también del gobierno, hay una respuesta que por lo menos este fin de semana, yo que vivo en Baja California, vi una respuesta ordenada, coordinada, desde las primeras horas de que sucedieron los hechos. Hubo ya detenciones, hubo otras detenciones en otros estados, y es decir, hay estado, hay república, que no es la que le gusta a Muñoz Ledo, no es la república de sus intereses. Pues es que eso no es la república. Una república no responde a intereses políticos individuales. El señor Muñoz Ledo, desde que perdió la contienda interna para dirigir el partido de Morena,
Desde entonces, nada le parece democrático, todo le parece autoritario, todo le parece caciquismo. Ahora ya digamos que se quita la máscara y ataca al presidente de la República, haciendo una analogía krausiana o krausera o krausista, no sé cuál sea el término adecuado, con eso de el cacique tropical. O sea, una analogía muy similar al Mesías tropical. Y creo que llega a lo más bajo, que es a la descalificación política de uno de sus correligionarios. Pero, como alguien dice en las redes, o sea, es el mismo Porfirio de siempre, es el mismo Porfirio oportunista, el mismo Porfirio que solo busca su interés personal, y cuando ese interés personal no le es correspondido por el grupo al que pertenece, entonces ya ataca y llama a esta restauración. Yo le diría a don Porfirio que pues apenas estamos construyendo una verdadera república, que se están sentando las bases de un verdadero diálogo nacional, de un consenso, de una gobernanza más democrática, más legítima, que responde a intereses colectivos, porque eso es la república, una gobernanza para intereses colectivos, y que pues en realidad su concepto de república sí es gobernar para un grupo de ungidos, como él se siente, junto con su alianza, en la que por cierto está Patricia Mercado, o sea, pues gente de la vieja política. Yo creo que le harían llamado a la reflexión para que en este último tramo de su carrera política se retirara dignamente y no como lo está haciendo, como un paladín de la derecha, como un vil golpeador de la derecha. Eso diría de entrada, Vicente. Mi querido Reta, ¿cómo ves a este Porfirio Muñoz Ledo, que dista mucho de aquel que pues en su momento acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador en parte del camino, y que ahora, sin puesto y sin poder, por decirlo de alguna manera, está desatado? Totalmente de acuerdo, y ese homenaje que le hace el doctor Isaac es la representación de lo que es hoy Porfirio, ¿no? Ya es un recuerdo más de la política en este país. El Porfirio de hoy es una burla y es un chiste a su propia forma de ser. Inclusive ya podríamos decir que cae en una parodia de lo que en algún momento pudo y logró políticamente hablando Porfirio Muñoz Ledo dar a este país, y que evidentemente su decadencia, porque eso es lo que está pasando, no lo deja entender que hay momentos en la vida que uno debe hacerse a un lado y permitir el avance de los demás, ¿no? Y este es el caso de Porfirio Muñoz Ledo, quien con esta carta demuestra que no solamente está siendo influenciado o no por personas externas que se han mostrado con ese mismo discurso en contra de la actual administración. Desafortunadamente el retiro pues no lo ve Porfirio Muñoz Ledo, y parece que no lo va a tener, porque él quiere seguir siendo partícipe de la política en México a cualquier costo, y ese costo es subirse a este barco de la oposición, porque eso es lo que realmente ya es hoy Porfirio Muñoz Ledo, un opositor que se come las fake news de la oposición, de los medios corporativos que se encargan de distribuir este tipo de mensajes a través de sus plataformas, y que evidentemente pues tienen un objetivo, que es desprestigiar el movimiento que se está llevando a cabo de transformación en el país, y que evidentemente Porfirio Muñoz Ledo sabe que no es así, pero él quiere seguir sintiendo que es parte de este grupo de analistas o de políticos que es imparcial, y que cree que mostrándose con esta cara pues va a ser y criticando y juzgando las acciones de gobierno, pues va a seguir manteniéndose en ese barco, cosa que no es así. Hoy solo tenemos una parodia de lo que es Porfirio Muñoz Ledo, y desafortunadamente hay gente en todos lados, incluido la política, que no entiende que cuando es el momento de dar un paso al costado, que no está mal hacerlo, pero que sí debe de ser consciente de que los tiempos en el que él buscó una transformación no son los que hoy está queriendo imponer con sus mensajes, con sus discursos, y evidentemente pues estamos viendo un
Porfirio Muñoz Ledo totalmente enfrascado en ser parte de este golpeteo que se está viviendo día con día en el movimiento de la Cuarta Transformación contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues solo quedará ese recuerdo del 1 de diciembre de 2018, cuando el diputado Muñoz Ledo le entrega a la banda presidencial Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahí tuvimos el último acercamiento formal de Muñoz Ledo con el presidente López Obrador y ese compromiso que por tantos años defendió Vicente. Fíjate, Quique, que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien ha apoyado esto de la nueva república de Porfirio Muñoz Ledo, no sé si es idea de Porfirio o Porfirio sigue a Cuauhtémoc, pero en su momento también hemos sido críticos de Cuauhtémoc Cárdenas. Escribe el ingeniero en Twitter: he conocido declaraciones recientes que señalan participaré o auspiciaré moralmente un nuevo partido político. Categóricamente declaro ser ajeno a ese proyecto y a cualquier participación partidaria, dice Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, imagínense en dónde están terminando su vida y su carrera política Porfirio Muñoz Ledo y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Porfirio despotricando contra el presidente, así como se lo acabo de leer hace unos minutos, y Cuauhtémoc Cárdenas recibiendo llamados de Pedro Ferriz de Con. Sí, Pedro Ferriz de Con, que le ha pedido a Carlos Salinas de Gortari: manifiéstate, que ha ensalzado a Zedillo, que ha aplaudido a Fox, que ha reconocido a Calderón. Ahora le hace un llamado a Cuauhtémoc Cárdenas. No es chiste, porque si fuera chiste fuera muy malo. Es en lo que están acabando estos personajes políticos y estos personajes de los medios. Vea y escuche. Corría el año de 1989 y platicaba yo con Cuauhtémoc Cárdenas. En aquel tiempo estaba al frente del PRD como una propuesta de una nueva izquierda que modernizaría el sistema de la izquierda como sistema y como fórmula política en los países de América Latina. Esa era la estrategia y era lo que él había pretendido con Porfirio Muñoz Ledo, con Ifigenia Martínez, con Eberto Castillo, con gente así. Y en algún momento te dije, Cuauhtémoc, que tú debes de recordarlo muy bien: oye, pues hay otras vías que pudieran sucederte a ti en la izquierda con el PRD. Y uno de ellos es Andrés Manuel López Obrador. Inmediatamente brincaste. Y dijiste: no, hay otras personas que pudieran estar al frente del PRD. Desafortunadamente la historia llevó a que al frente del PRD estuvo justamente Andrés Manuel López Obrador, que por lo que vi en tu reacción, tú no lo querías al frente del PRD. Pero ahí estuvo. Y después él escinde a la idea de la izquierda, la hace antigua y anquilosada y funda Morena. Y de ahí vino toda esta división. Te hago esta historia muy rápida, Cuauhtémoc, porque tú fuiste un hombre que vio lo que podría ser peligroso para el país. Y tú viste, como lo vi yo en aquella época, que Andrés Manuel López Obrador podría crecer y podría con esto diseminar en México una izquierda que nosotros no hubiéramos querido, como tú no la querías y como no la queríamos muchos. Una izquierda trasnochada, antigua, anquilosada, autoritaria, dictatorial, radical, y en ello tú lo viste y lo viste bien. Y ya que lo viste y ahora, con el paso de los años, hemos llegado a donde hemos llegado, ahora te hago a ti un llamado para que salgas a la luz. No. ¿No le dará vergüenza a Cuauhtémoc Cárdenas que le tenga que hacer llamados Pedro Ferriz de... No, imagínense. Salinas, Cuauhtémoc, no. Doctor, dame tu opinión. Bueno, pues no es nada distinto a este pensamiento tan recalcitrante de Ferriz de Con y de su prole llamando a un golpe de Estado.
Creo que es gente que ha vivido muchísimo de la supuesta democracia, porque era una democracia que les convenía al recibir tanto dispendio de dinero público en los medios en los que participaban. Y creo que está muy fuera de lugar este personaje llamando a distintos actores políticos del pasado que, francamente, lo único que tienen en común, digo, yo no pondría en ese mismo costal al ingeniero Cárdenas, pero todos los demás pues son unos neoliberales que han devastado con su forma de gobernar, con los actos que hicieron, han devastado la economía del país, el poco buen trabajo que había, la productividad, porque pues muchos vivimos y crecimos bajo esas políticas que nada bueno trajeron al país. Entonces, ¿cómo es posible que un comunicador supuestamente de la trayectoria de Pedro Ferriz de Con haga un llamado tan lamentable a unirse? Pero el indicador es ese, o sea, están tratando de revivir a los muertos políticamente hablando, ese salir a la luz, pues básicamente les está diciendo como que si están en la oscuridad o están en las catacumbas de la política mexicana, y solo demuestra esa desesperación que hay de la derecha, que puede recurrir a cualquier cosa, a cualquier llamado absurdo, a cualquier acto violento, a cualquier tipo de unión, porque nunca han tenido ni principios, ni les ha importado el bienestar de la población, el bienestar general. Entonces, suena muy contradictorio esa nueva república, estos nuevos llamados con gente de la vieja guardia. Yo lo entendería si hubiera un sector joven tratando de tener un proyecto contrario, inteligente al del presidente, un proyecto, digamos, crítico, pero no lo hay, todos son de la vieja política. Si vemos los nombres, los nuevos que se quieren candidatear para el 24, está un tal Enrique de la Madrid, está, o sea, gente de la vieja escuela, gente que va a traer exactamente lo mismo, el mismo perfil tecnocrático de Anaya, de Meade, de toda esa gente que no le ha servido para nada a este país. Entonces, pues qué desgracia que en esto estén terminando, tanto políticos como algunos comunicadores. Eso diría Vicente. Gracias. Échele, suéltese la greña. Totalmente, totalmente. No sé qué opina Quique. ¿Quique, andas por ahí? Te perdimos un momento, Vicente. Aquí estoy. Ah, te digo, Quique, le toca, suéltese la greña. Ah, te entendí, es que no se había cortado. Pues no, coincido totalmente con lo que dice el doctor Isaac, y sobre todo, es que hay que entender algo, Vicente, y vuelvo al punto de saber cuándo dar un paso al costado en la política de este país, que parece que es algo que no comprenden muchos de estos personajes, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas vivió siempre en el recuerdo de ser el candidato que pudo haber sido el cambio en este país desde el 88 hasta el 2000, y evidentemente al no lograr esa victoria que por parte de la izquierda en México, pues se trata de un personaje que ahora vive también del recuerdo, ¿no? Vive del fantasma de lo que pudo ser, del hubiera, diría el clásico, y que hoy nos deja en claro que también se suma esta ola que, al no ser simpatizante de Andrés Manuel López Obrador, pues lo que busca es tratar de darle esos golpes blandos, esos golpes bajos a la actual administración para decir que ellos tenían la razón. Ese también es otro de los puntos por los cuales tenemos que estar muy al pendientes, muy atentos a lo que están diciendo estos personajes, ¿no? ¿Qué hay detrás de estos discursos? Pues que ellos quieren tener la razón de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Ellos se dicen sabedores de la realidad y de las causas que pueden resolverse en el país, y buscan que se imponga ese discurso, lo cual es totalmente pues falso o contrario a lo que estamos viviendo, porque si por un lado Cuauhtémoc Cárdenas hoy dice que él no quiere ser parte de ningún partido político, pero lo vemos más metido en la política, más mesurado que Porfirio Muñoz Ledo, eso sí, pero mantiene esa idea de seguir participando en la vida pública de este país, y que deja demostrado que Cuauhtémoc Cárdenas siga dando de qué hablar, que sigue queriendo esa necesidad de ser
tomada en cuenta ahora como un personaje externo, como un asesor, no tanto como un político, porque pues ya entendió que su paso ya dio de sí, ya no está para competir en algún puesto político, pero sí sí puede seguir siendo partícipe de el mundo de la política a partir de sus opiniones o a partir de los mensajes que él manda. Desafortunadamente, Cuauhtémoc Cárdenas en anteriores declaraciones parecía que tenía hasta cierta envidia de que Andrés Manuel López Obrador sí pudo lograr lo que él no pudo. Y ese pues sombra que representó Andrés Manuel López Obrador y que hoy el presidente confirma que sí se pudo llegar a la transformación con base en los votos, con base en la lucha social, pues evidentemente Cuauhtémoc Cárdenas quedó relegado, ¿no? Porque hoy, ¿quién es el principal estandarte, por decirlo de cierta forma, de la izquierda o de los movimientos progresistas en este país? Pues es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y Cuauhtémoc Cárdenas pues ya quedó relegado como esa historia del siglo pasado, porque hay que recordar del siglo pasado, donde se buscó llegar a la transformación del país y lo que los poderes fácticos y el gobierno pues de aquellos en tiempos evitó que se lograra. Entonces hoy solo quedan recuerdos, Vicente, como diría la canción, quedan recuerdos de Cuauhtémoc Cárdenas, quedan recuerdos de Porfirio Muñoz Ledo, y lo que dejan en claro es que no pueden vivir sin el foco público, sin que se hable de ellos. Bueno, nada más para no dejar pasar, dice, dejamos de oír y ver programas chayoteros y tradicionales y ahora resulta que sin censura nos la receta y nos la quiere dar con el pretexto que es para responderles. ¿Propaganda de sin censura? No, Oscar, usted no ha entendido nada. Hasta el presidente hoy habló de que estamos en una situación complicadísima. Estamos, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que usted vea que no tiene razón. O sea, yo entiendo que usted puede criticar que ponga un audio de Con, pero decir que estoy haciendo un papel de esa magnitud me parece una grosería, don Oscar. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es una de las peores épocas. Es la decadencia del periodismo servil al régimen y a los grupos de intereses creados. Hoy lo dijo el presidente. Y la forma en que nosotros estamos contrarrestando, para bien o para mal, es exhibiendo a estos personajes. Oscar, por favor, serénese, cálmese, y precisamente para la última ronda de esta mesa de diálogo, la medida más importante del gobierno de la 4T es la de no permitir que se sigan entregando concesiones mineras, dijo el presidente en la mañanera. Y doctor, creo que tienes mucho que aportar sobre este tema, ¿no? Claro, Vicente, he tenido varios acercamientos al tema de la minería desde la óptica del derecho constitucional, y es muy lamentable que todas esas que se entregaron desde los 80s hasta Peña Nieto no han traído más que problemas a las comunidades y al país propiamente. En primer lugar, porque actualmente en nacional, en todo el país, tenemos 58 conflictos mineros de distinta índole, conflictos que van desde la criminalización de la protesta, que tienen que ver con juicios sobre las tierras, sobre los ejidos o sobre las propiedades en donde están las minas, que tienen que ver con desplazamiento forzado por parte de las mineras, y otros que tienen que ver también con el aprovechamiento ilícito que hacen las mineras del agua. Entonces, es una industria que de entrada genera muchísimos conflictos. Punto número 2, es una industria que, bueno, uno pudiera pensar, bueno, es que todo siempre trae una consecuencia, digamos, negativa, no todo es 100% positivo en el ámbito de la explotación de recursos, eso es obvio. Pero en el ámbito de la renta minera, de las ganancias que obtienen estos grupos y la retribución
ya no se diga fiscal, sino social, pues también México ha perdido. Es decir, si uno ve las ganancias del 2021 de Grupo México, que son ganancias exorbitantes, Vicente, son ganancias de aproximadamente, tan solo en el 2021, el propio Grupo México, su información oficial, de 14,000 millones de dólares, de todas las minas que tienen, donde explota mayormente cobre, oro y plata. 14,000 millones de dólares de la minería que existe en México. Y bueno, acá en el norte lo sabemos muy bien porque tienen distintos enclaves de extracción, el Pilar en Sonora, Buenavista de Cobre, La Caridad, tienen en Guaymas, tienen en la Baja Sur, es decir, tan solo el Grupo México explota muy buena parte del territorio en el norte del país, en el noroeste, sobre todo, y su renta no refleja fiscalmente lo que debería quedarse para los mexicanos. O sea, se supone que la lógica neoliberal es da concesiones para que te genere riqueza y renta y tú no inviertes nada y el Estado gana. Pues no, resulta que en la minería el Estado pierde todo, las comunidades también pierden y las únicas que ganan son las mineras. Estos casos lamentables de personas que se quedaron atrapadas en esa mina de carbón es uno de los miles de casos que hay en este país en donde las mineras no reconocen los derechos laborales, las mineras no cumplen con las medidas mínimas de seguridad, las mineras no registran a sus trabajadores, las mineras no solicitan bien los permisos de operación de ninguna autoridad, ni del municipio, ni del gobierno del estado, ni de la federación, operan en la total clandestinidad. Entonces, es una respuesta muy coherente que el presidente diga, no he dado ninguna concesión, si acaso ha ampliado una que ya estaba, pero creo que es una política muy sana el no dar ninguna concesiones y el revisar todas las concesiones que se han dado y revocarlas, porque claro, las dieron también a 50 y hasta 100 años, o sea, se despachaban con la cuchara grande, hacían lo que querían con la ley minera y con los permisos, y con esa lógica discrecional de que el Poder Ejecutivo de antes, pues podía hacer cualquier cosa y nadie le cuestionaba. Y nunca, por cierto, aquí abro paréntesis, ninguno de esos grupos que según se dice ambientalista, protegió a los campesinos, a los desplazados. Salvo, bueno, hay uno, debo decir que sí, hay uno que sí ha trabajado a favor de ciertas comunidades, pero de ahí en fuera, ninguno. Entonces, creo que es una política muy acertada, cancelar las concesiones y ojalá que tanto la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, la Función Pública, revisen de manera coordinada todos estos permisos, todas estas operaciones ilegales, ojalá que puedan tener más presencia territorial en donde están estos conflictos mineros y puedan dar una respuesta acorde a los tiempos que exige la transformación del país, Vicente. Así es, doctor. Y cerrar, el PRI se estaría hundiendo en la Ciudad de México y arrastraría al basurero de la historia las esperanzas de la oposición de conquistar la jefatura de gobierno. Esto es lo que publica el periódico El Financiero. Señala que el apoyo al PRI en la Ciudad de México cayó del 16 al 10% entre julio y agosto. Tiene la mitad de apoyo de lo que tenía en abril pasado, cuando registró 20% de intención de voto. Y eso que Ciro Gómez Leiva se ha dado a la tarea de defender a capa y espada al expresidente del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Con esta caída en las preferencias del electorado capitalino, la posible alianza con el PAN y el PRD ha cedido terreno ante Morena y sus aliados. De acuerdo con la encuesta, el bloque de Morena capta el 46% de la intención del voto, mientras que Va por México tendría el 39%, 3 puntos menos que en julio y 8 puntos menos que en abril pasado. A pesar de esta caída en la alianza, el PAN registró un ligero avance del 21 al 23% de las preferencias, empatando el nivel de apoyo que tenía en enero de este año. La encuesta también revela que en la carrera rumbo al 2024, el secretario de Gobierno capitalino Martí Batres despunta en agosto como el favorito del campo morenista. Cuenta con 25% de opinión favorable, superando a la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien registró el 22%,
8 puntos menos que en julio. Por cierto, la popularidad de Omar García Harfuch bajó, de acuerdo al Financiero, 10 puntos al pasar del 29 al 19% en el último mes, y tal vez estos movimientos, dice el Financiero, reflejan el estado de ánimo de la ciudadanía respecto a la inseguridad pública. Por otra parte, Jesús Ramírez Cuevas, quien fuera mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una posible, dirían algunos, corcholatita, ya ve que las corcholatas son por la grande, las corcholatitas son por la Ciudad de México, suma el 12% de opinión positiva y un gran espacio de crecimiento porque no lo conoce el 58% de los encuestados. Bueno, hay un listado, de acuerdo al Financiero, de 8 posibles aspirantes, entre los cuales se incluye a Mario Delgado, a Clara Brugada, a Santiago Nieto, a Sergio Mayer. Por favor, lo ponen también ahí. Pero bueno, el PRI se desploma en la Ciudad de México y podría arrastrar al Va por México de Claudio X González. Mi querido Quique, tu opinión para cerrar. Bueno, Vicente, o sea, hay que tomar en cuenta que el PRI en la Ciudad de México nunca ha existido, entonces, pues que el Financiero sea capaz de decir que existen y que se puede llevar a Claudio X González y a su alianza en la Ciudad de México, pues me parece algo hasta de chiste, ¿no? Porque, como bien lo dices, desde que estuvo en la presidencia el rey de la basura, acusado de lo que ya todos sabemos y los defensores que ha tenido en los medios de comunicación, pues evidentemente es claro que el PRI no tiene ni pies ni cabeza y no existe en la Ciudad de México. O sea, existe más el PRD, imagínate, el PRD aún existe en la Ciudad de México que el PRI, el mismo PRI que siempre ha querido destacar en la capital del país y nunca lo ha logrado. Es un caso hasta para análisis, cómo es que el PRI no tiene pues una fuerte estructura política de afiliados y que con esta encuesta pues revela que nunca han existido. ¿Por qué? Porque no tienen forma, no tienen la capacidad de sobresalir en la capital del país, porque la capital del país, a pesar de la elección del 21, en la cual pues dividieron la región como tal entre la oposición y la Cuarta Transformación, pues hoy se está demostrando que estos personajes solo quieren el poder por el poder y que el PRI pues nada más es un lastre para esta alianza y que ya veremos en los otros estados que vienen por la elección de 2023 si es que van juntos o van separados. Pero hablando de la Ciudad de México, pues estos números que das y esta información que muestras, es claro que el PRI en la Ciudad de México nunca ha existido, nunca ha sido querido, y evidentemente les van a dar una patada en el trasero para que los manden directo al basurero de la historia, porque es uno de los principales problemas que tiene esa oposición, tener a este grupo de personajes, porque pues también hay que dejarlo en claro, no es por defenderlos, pero no todos, supongo, en el PRI son malos, pero los que son malos pues son más. Entonces es ahí donde radica toda la problemática que tiene este partido. Y en la Ciudad de México pues evidentemente es de destacar que este alza para que Morena mantenga el poder en la Ciudad de México y que siga la transformación en esta ciudad, pues es evidentemente resultado al gran trabajo que ha hecho la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, que es la principal problemática que enfrenta no solamente la capital del país, sino toda la república, y que se ha dado buenos resultados hasta el momento. No son suficientes, pero por ahora han sido buenos logros los que ha conseguido la actual administración y que evidentemente pues en estas encuestas se replican, se exponen y dejan en claro que la ciudadanía está convencida de que se están haciendo buenas cosas en la capital del país, ¿no? Entonces, en el tema de la jefatura de gobierno, pues es claro este escenario en el que muestra que la oposición pues no tiene mucho por que ofrecer, y en cambio la 4T pues está mostrando este brazo de apertura para darle continuidad a la transformación de la capital. ¿Qué podemos esperar? Pues no esperemos mucho, porque el PRI, repito, no existe, nunca ha existido en la Ciudad de México y solamente ha sido eclipsado por su actual dirigencia, y que evidentemente pues va a estar ahí
deambulando como zombies en las próximas elecciones del 2024 para el tema de las alianzas para la jefatura de gobierno de la capital del país, mi estimado Vicente. Oye, Quique, pues invitemos a la gente a tus trincheras, a las miles de personas que están conectadas en Sin Censura. Claro que sí, Vicente, pues los invitamos a que nos sigan a todos y todas, la familia de Sin Censura, a nuestras redes sociales, @RegeneraciónMX, Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Ahí nos pueden seguir, escribir, comentar la información que estamos compartiendo para ustedes. En nuestro canal de YouTube, por favor, ayúdenos a seguir creciendo esta plataforma para seguir dándole voz a los medios independientes y alternativos. Y las redes de su servidor, @EnriqueLego2 en Twitter y soy Enrique Lego en Facebook, para que me sigan igual, comenten, escriban y estar al pendiente de la información. Como siempre, Vicente, agradeciéndote este espacio que nos das todos los martes aquí en Sin Censura, y estamos muy al pendiente. Gracias, mi querido Quique Legorreta. Doctor Isaac de Paz González, ¿en dónde te apoyan? ¿En dónde te buscan a ti? En @Isaac de Paz, en Twitter, Isaac con Z, @Isaac de Paz, y en mi canal de YouTube, en Isaac de Paz González. Muchas gracias, Vicente, y muchas gracias a la cálida audiencia de Sin Censura. ¿Te puedo pedir un favor antes de que te vayas, doctor? Sí, claro que sí, Vicente. Nunca antes te había visto deschongarte como al inicio de esta mesa de diálogo. ¿Nos podrías regalar un mensaje de despedida a la Muñoz Ledo? Yo te voy a despedir a la Muñoz Ledo con un salud. Es café. Salud. Pero, ¿por qué no despides a la Muñoz Ledo, querido doctor? Muchas gracias a esta audiencia Sin Censura, y llamo a restaurar la República, a enfrentar al presidente, a enfrentar la dictadura, a unirse a México, a unirse a las momias de Guanajuato, a unirse al santo, a tinieblas, y a perseverar por el bien de México. Muchísimas gracias. Espero que haya sido acorde a la fuente original de donde emanó el mensaje. Es la voz de don Porfirio Muñoz Ledo, no es mi voz. Pues, bueno, muchísimas gracias, Vicente. Te mando un abrazo, doctor. Cómo me has hecho reír. El doctor Isaac de Paz González, como nunca antes lo había visto, siempre muy serio, muy propio, y hoy sí se deschongó el doctor Isaac de Paz González aquí en Sin Censura. Gracias, Quique, gracias, doctor. Nos vemos en la próxima mesa de diálogo. Y bueno, déjenme